¿Qué tal, chicos? En este video vamos a hablar acerca de la evolución del género narrativo. Recordemos los géneros que hemos visto, los tres principales, que es el narrativo, el lírico y el dramático. Y ya en este bloque 4, vamos a estar hablando del género narrativo y cómo ha ido transformándose y cambiando de acuerdo a los tiempos, a las épocas, y cómo ha ido evolucionando. De ahí viene el título de este bloque, de la narrativa antigua a la contemporánea, o sea, la actual, a la que hasta el día de hoy podemos ver. Y como subtítulo le puse por ahí evolución del género narrativo. Aquí es importante recordar en qué consiste el género narrativo o qué es. Básicamente, lo decíamos, es el hecho de contar una historia, de narrar a través de un narrador, a través de alguien que relata los hechos o acontecimientos en un orden de tiempo y describe los personajes, se cuenta una historia. Esto es básicamente el género narrativo. Eh, Aquí tendremos que recordar o ir un poco más hacia atrás, hacia el origen del género como tal. Recordemos el origen de los principales géneros literarios, pues tiene que ver con la antigüedad. Entonces, de ahí que el origen de la narrativa viene de la tradición oral, o sea, de cuentos o relatos que se contaban de generación en generación. No necesariamente había un registro escrito, pero sí de forma oral. Eh, la mayoría de estos escritos de la narrativa eran eh, registros o relatos de cosas que habían ocurrido o que habían pasado y tenían un fin, por decirlo así, histórico. También dentro de la narrativa antigua o del origen de la narrativa está estas narraciones que intentaban de explicar el origen de las cosas. En particular, las cuatro subgéneros o cuatro manifestaciones narrativas se mezclan y son las primeras que vamos a ver, que es el mito, la epopeya, la leyenda y la fábula. En este video solamente vamos a ver dos de ellas, que es el mito y la epopeya. ¿De acuerdo? Estas podríamos meterlas dentro de la narrativa antigua, por decirlo así. Entonces, vamos a entrar con el mito y cómo ha ido evolucionando desde que hubo las primeras manifestaciones de este subgénero literario. Recordemos que el mito tenía este fin de explicar o describir o eh, indagar cuál era el origen de las cosas, explicar los acontecimientos iniciales, incluso antes de que existiera el ser humano como tal, entre ellos pues, el origen del mundo. Y la conclusión o a lo que siempre se llega al punto final es que es a partir de las divinidades, a partir de dioses distintos, dependiendo de la cultura y de los tiempos, pero generalmente se llega a la conclusión que hay una divinidad. En particular, pues vemos las más antiguas manifestaciones del mito como género narrativo. Están estas tres que podemos ver aquí en pantalla, que es el Rig Veda, el Antiguo Testamento y los mitos griegos. El Rig Veda como tal pertenece al pueblo de la India, de la antigüedad, de los 1200 a los 1500 antes de Cristo, todo esto es antes de Cristo. Para ese entonces data los primeros escritos del Rig Veda, que como dijimos trata de este tipo de acontecimientos, origen del mundo, explicación de cómo se formaron las cosas en los primeros siglos antes de Cristo. Ok. Después también tenemos el Antiguo Testamento, o sea, lo que es una parte de la Biblia, lo que conocemos como Biblia. Esto viene de la cultura hebrea, del pueblo hebreo, y pertenece a los años 1250 antes de Cristo al siglo II después de Cristo. O sea, todavía 2 siglos después se siguió escribiendo este tipo de narraciones que encontramos pues en la Biblia, de hecho. Y los mitos griegos, que también tienen esta característica de narrar esos acontecimientos acerca del origen del mundo y explicación de fenómenos naturales y todo esto, pues es, como dijimos, griega
cultura griega, y son de los siglos XI al siglo II antes de Cristo. Am, Muy bien. Estos se podrían decir que son los mitos de la antigüedad, los registros más antiguos que tenemos acerca de este tipo de narraciones. Ya después, a partir después de Cristo, ya en los siglos XV, siglos XVII, XVI, ya sigue habiendo este concepto de mito, pero ya no es tan ligado al aspecto religioso o de Dios, de divinidades, sino va más pensado a personajes literarios elaborados que protagonizan por relatos de ficción, relatos donde hay una trama, un orden y hay un personaje que es protagonista de un acontecimiento o de una historia que se da por sentado que no es cierto, que es de fantasía o de ficción. Ya en el siglo XVIII, el término mito pasa a ya no a designar un tipo de narración, sino ya se usa como sinónimo de falso o de algo que es mentira o que no se puede demostrar. Por lo tanto, ya el mito no se considera como una narración posible o incluso viable, sino más que nada se considera algo falso, ¿vale? La sociedad industrial considera mito todo aquello que no se puede demostrar a través de un método científico. Muy bien. Al día de hoy ya el mito como tal se considera pues, todo aquello que no es verdad. Aunque ya lo habían platicado, esto de mito pues es relativo para algunos. El origen del universo o del mundo es real, tal y como lo dice un texto sagrado. Para otros no, para otros no es, simplemente es increíble o incapaz de pensar que es así. Y para otros, un texto que no es sagrado, es solamente un mito. Muy bien. Eso es en cuanto al mito. El otro subgénero es la epopeya. Recordemos, este subgénero es también de la época antigua, tuvo sus orígenes ahí y principalmente consiste el género como tal en la narración de una historia de un pueblo, tiene que ver con la historia de un pueblo, de una cultura en particular, que narran sus orígenes, puede ser las hazañas de un héroe representativo de este pueblo, y también se encuentran en ese tipo de textos o narraciones guerras. Ok. En síntesis sería, en la epopeya es esa narración que cuenta acciones heroicas de un personaje legendario, un personaje que cumple todos los requisitos, casi un ser perfecto y que manifiesta un modelo a seguir, un modelo de conducta intachable e ideal. Ok, la epopeya pues también sufrió cambios y fue evolucionando. Las epopeyas más antiguas que tenemos son varias, pero las más destacadas son estas cuatro. Lo pueden ver aquí en pantalla, la epopeya de Gilgamesh, que fue de la cultura mesopotámica en los siglos 7 a.C. Otra de las epopeyas de la antigüedad fue la Ilíada y la Odisea, que fue de la cultura griega, siglo 9 a.C. Estos son de la India. El que sigue sería el Mahabharata y el Ramayana, siglos 6 y 4 antes de Cristo. Si dan cuenta, todas estas manifestaciones son antes de Cristo. Y por último tenemos la Eneida, que es de la cultura romana, del Imperio Romano, y fue en el siglo I antes de Cristo. Prácticamente estos cuatro manifestaciones de las epopeyas tienen como común o se parecen entre todas, ya que narran hazañas de un héroe histórico con los más altos valores. Y como decíamos, es un modelo a seguir, un modelo de conducta. Aunque a pesar de que son culturas, pueblos o naciones diferentes, se puede ver que hay manifestación del género de la epopeya, ya que se menciona estas hazañas del héroe histórico y representativo de cada uno de estos pueblos de la antigüedad. Ya en la época medieval, la epopeya también sigue existiendo, pero ya no tan, tan, tan mezclado con aspectos religiosos o de divinidades o de un personaje perfecto,
sino a través de un héroe nacional que es noble, que es fiel al rey, fiel a sus principios, a sus valores. Y ahí pues encontramos, hay varios ejemplos que podemos ver, pero hay dos que son los más representativos, que es el poema del Mío Cid de España en el siglo XII y Beowulf del siglo XIII, que narran pues historias de personajes fieles a sus valores y pues sobre todo que son valientes. Por último, ya la etapa de la epopeya del Renacimiento se va perdiendo más este toque de héroes ideales y rectos y se enfoca más a personajes, más que héroes, a personajes comunes que efectivamente hacen labores o hazañas grandes, pero desde una perspectiva más sencilla, más cotidiana. Se le da un toque más realista a estos personajes, ya que recuerden en el Renacimiento eh, hay un enfoque más antropocéntrico, entonces no se exagera las virtudes o las características del personaje principal, o en este caso del héroe, si es que podemos llamarlo así. Y al final, ya de esto también de la época del Renacimiento, se empieza a mezclar la narración de la epopeya con algunas características de la novela. Recuerden, la novela es otro subgénero que tiene características en particular y la novela o las características que tenía la novela se empiezan a mezclar con la epopeya. ¿Se acuerdan? Ya las características que estaban marcadas cada vez se van perdiendo y se van mezclando con otros géneros o subgéneros. Ya no está tan marcada la diferencia entre uno y otro. Ok, chicos. Esto es en cuanto a estos dos subgéneros que son el mito y la epopeya. Ya en los próximos videos vamos a hablar de la leyenda, la fábula, el cuento y la novela. Pero por el momento solamente vimos el mito y la epopeya en este nuevo bloque que es la evolución de la narrativa antigua a la narrativa contemporánea. Les mando saludos, espero se encuentren bien y nos vemos en clase.